Saludos, amigos del canal. Les informo que los videos que yo hago son en vivo y en directo. Si quieren participar en los comentarios, deben hundir la campanita. Boris Johnson, ex primer ministro del Reino Unido, sus 15 minutos de fama ya se han acabado, pero últimamente lo vimos visitando a Kiev, estuvo en Davos. Opina sobre el tema de los tanques de Alemania, que Alemania debe autorizar el envío de los mismos a Ucrania. Y hoy, a través de este documental que piensa divulgar próximamente la BBC, un documental sobre el tema de Putin contra Occidente, pues la BBC muestra partes de esa entrevista que concedió Boris Johnson a la BBC, en la que muestran esta conversación entre Vladimir Putin y Boris Johnson días antes del comienzo del operativo especial de Rusia en Ucrania. Esta conversación primordialmente se refiere al tema de la OTAN. Él dijo, dice Vladimir Putin, tú dices que Ucrania pronto no se va a unir a la OTAN. Le pregunta a Boris, le preguntó en inglés sobre el tiempo de cómo que qué tan rápido. Dice, le responde Boris, no, Ucrania en el próximo futuro no se va a unir a la OTAN. Tú sabes eso perfectamente, le dice Boris a Putin. Dice Boris, fundamentalmente no se trató del tema, sino la forma como él me amenazó en un momento, cuando dijo, Boris, yo no quiero herirte, pero con un misil podría tomar apenas un minuto en llegar a Reino Unido, o algo así, en un tono casi que en charla, pero la forma tan relajada como él estaba refiriéndose al tema y la forma como él se expresó. Él estaba simplemente charlando con relación a mis intentos de ponerlo a él a negociar, de negociar con él. ¿Qué fue lo que ocurrió? Y lo que realmente es importante anotar en este momento. Antes del inicio de este operativo especial de Vladimir Putin en Ucrania, uno de los más importantes voceros de lo que yo siempre llamo mundo occidental no era solamente el presidente de los Estados Unidos, era el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson. Boris Johnson, que estuvo en Kiev días antes del inicio de esta guerra, hablando con Vladimir Putin, prometiéndole ayuda. En esta conversación con Vladimir Putin le faltó seriedad a Boris Johnson, porque que sí, que no, que vamos a invadir, que no vamos a mandar la OTAN, que la OTAN no tiene interés en Ucrania. Mire, ya Rusia llevaba bastantes meses conversando con los Estados Unidos sobre el tema. Para Rusia es fundamental y sigue siendo fundamental el que Ucrania no sea un país miembro de la OTAN. Eso lo sabe Occidente. Este es la carátula que han promocionado por las redes en el día de hoy y que una vez más tiene a todo el mundo hablando sobre Boris Johnson, porque Boris Johnson en este momento no forma parte de ningún gobierno, pero sin embargo continúa Occidente permitiendo que su figura, su nombre, deambule por las redes, deambule por las portadas de los periódicos de todo el mundo. Aquí encontré una imagen interesante cuando a Merkel y a Macron les dijeron lo que Putin pensaba hacer, a dónde le iba a meter el misil a Boris Johnson. Sí, realmente esto en ese momento fue una charla. Realmente el que no conozca el modo, el temperamento jocoso, el temperamento brioso, llamémoslo así,
que tiene Vladimir Putin y la forma como él camina y cómo se expresa, pues puede utilizar cualquier conversación para luego a los meses salir con tremendo tabloide como el del día de hoy. Porque Boris Johnson debe entender que ya estos 15 minutos de fama se acabaron. Lo que es curioso es cómo Boris Johnson tuvo oportunidad a comienzos de esta invasión, operativo guerra en Ucrania, de evitar esta conflagración, de evitar este desastre que estamos viendo a diario, y ahora que recientemente estuvo presionando a Alemania para que enviara los tanques, muestran cómo él continúa actuando como halcón aún sin participar en el gobierno de su país. Cómo Occidente continúa con la política de que la única forma de que termine esta guerra es acosando a Rusia. Lo que estamos viendo ahora y de lo que conversaban ese día de esta famosa llamada, conversaban exactamente de lo mismo, de algo que está ocurriendo en la actualidad. No sé si ustedes se están dando cuenta. La gente piensa que solamente lo que se negoció en Ramstein es el tema de los tanques. Pues, no, lo que se negoció en Ramstein es un paquete más complejo. Es el posicionamiento de la OTAN en Ucrania, sin ser Ucrania país miembro de la OTAN, el posicionamiento de sus equipos, porque no han dicho dónde los van a ubicar, cada vez más cerca a las fronteras de Rusia, que fue precisamente lo que Vladimir Putin le dijo en esa comunicación. Si nosotros permitimos que la OTAN se meta a Ucrania, cada vez van a estar más cerca sus sistemas, sus equipos de largo alcance, que es algo que está en las últimas horas solicitando Ucrania, van a estar más cerca de llegar al territorio ruso. ¿Qué es lo que quieren hacer con estos aviones F-16? ¿Qué es lo que busca Zelensky con estos misiles de largo alcance? Quiere sembrar en territorio ucraniano una amenaza tipo OTAN sin ser Ucrania todavía un país miembro de la OTAN. Se podría decir que desde ya Ucrania es un país de facto miembro de la OTAN. Y eso fue realmente el meollo del asunto en Ramstein. Es cómo estos ministros de defensa, secretarios de defensa de 40 o más países coincidieron en el tema de utilizar como cortina de humo el tema de los tanques Leopardo que Scholz no quería autorizar, pero el meollo central es que la OTAN paso a paso está con gran deseo de ingresar en territorio ucraniano. Es por eso que Rusia prepara un operativo, se dice que para la primavera o para el verano, un operativo que tiene como fin demostrarle a la OTAN que Rusia no va a permitir que la OTAN ingrese a Ucrania, precisamente porque esto es una amenaza a la existencialidad de Rusia. El titular de hoy con Boris Johnson, que fue viral, claro, esto, aunque lo interpreten como un tema de humor o una charla, yo lo interpreto desde el otro lado, desde el lado de cómo este hombre, en vez de evitar esta guerra, prefiere ir a llevar ofrendas florales a territorio ucraniano, porque este es solo el comienzo, porque aún en las últimas horas no había un comunicado de parte del Reino Unido de no querer enviar estos Challenger, estos tanques a Ucrania. Inclusive han mostrado imágenes de la llegada de los pilotos ucranianos para ser entrenados en el Reino Unido. A mí me extraña, desde la distancia que yo estoy en Medellín, Colombia, a mí me extraña sobremanera cómo hay un consenso a nivel de editorialistas del mundo occidental con relación a simplemente hablar de que quien está ganando la guerra es Ucrania, de que con la llegada de estas armas se va a lograr un triunfo en menos tiempo, pero no tienen en cuenta la otra cara de la moneda y es lo que podría pasar
exactamente en el momento en que Rusia empiece este operativo. Ustedes encuentran muy poca información sobre este, llamémoslo, operativo fantasma que se planea desde la Federación Rusa, no porque la Federación Rusa tenga pensado destruir a Ucrania, no porque la Federación Rusa tenga en su mente acabar con edificaciones, hospitales, sino que Rusia una y otra vez le ha advertido al mundo occidental lo que llamaban inicialmente líneas rojas, que todo el mundo empezó a burlarse de las líneas rojas de Putin, pero es que ya en Ramstein se perdió todo temor y la consigna fue una decisión tomada por Occidente, es hacia adelante con toda, como se dice, con la caballería, con tanques, con aviones de combate, porque piensan que no van a recibir una respuesta de parte del Kremlin. Amigos del canal, suscríbanse, gracias por la campanita, los espero a las 8:30 hora de Colombia y muchas gracias por participar. Esta transmisión fue realizada con StreamYard y muy pronto les voy a enseñar a quienes quieran tener un canal de YouTube, transmisión en vivo, en directo, cómo hacerlo.